Listo, perfecto. Bueno, pues buenos días. Bueno, arrancamos de una vez y arrancamos pues con el tema que tenemos previsto para el día de hoy. Em, habíamos quedado, o sea, habíamos culminado la clase anterior todo lo que eran las fuentes de las obligaciones y pues habíamos visto una a una estas fuentes, haciendo ahí pues algunas críticas al final de que de pronto estas fuentes se podían simplificar y se podían simplificar en lo que era hablar de simplemente de tres fuentes, que fuera la voluntad, el daño y la ley en general. Y después de esto prácticamente nos queda hablar de dos temas en sí. Estos dos temas de los cuales vamos a hablar, solo vamos a ver un tema de esos el día de hoy, el otro tema ya lo vemos la próxima semana, que ya acabaremos el plan de asignatura. El tema que vamos a hablar esta semana, pero no el día de hoy, es el que está relacionado con todo lo que es la transmisión y la transferencia de las obligaciones, en ese caso. Tema que de alguna manera, siguiendo con lo que siempre les he señalado, está relacionado con alguno de los elementos de las obligaciones. Y en este caso está relacionado directamente con el elemento subjetivo, teniendo en cuenta que es un tema que va a girar mucho en torno a la alteración de uno de los extremos subjetivos de la obligación, es decir, la alteración o cambio del acreedor o del deudor, en este caso particular. Eh, perfecto. Entonces, como para ponernos en contexto en el tema, cuando hablamos de transmisión y transferencia de las obligaciones, hay que hacer claridad de que normalmente uno lo que piensa es que lo único que se transfiere o lo que único que se transmiten son los bienes. Entonces, cuando uno habla de que solamente se transmiten o se transfieren los bienes, uno eh, piensa de que lo único que se transfiere o se transmite son cosas tangibles, cosas que se pueden percibir por los sentidos. Sin embargo, ahí sí, tal como lo señala el mismo código, cuando habla de los bienes incorporales también son derechos, y dentro de esos derechos están los derechos personales o de crédito, lo que serían las obligaciones, y esos también se transmiten o se transfieren de una persona a otra. Entonces, bajo ese entendido, vamos a hablar hoy de lo que tiene que ver con cuatro figuras en particular, lo que es la cesión de crédito, la cesión de contrato, la subrogación de crédito y la asunción de deuda. Esos cuatro temas que estaremos mencionando, que estaremos hablando, son figuras en las que las obligaciones se transmiten de una persona a otra, ya sea que lo que se transmite es el deber de cumplir o lo que se transmite es el derecho de exigir el cumplimiento. Es decir, se altera o el deudor o se altera el acreedor dentro de la relación obligacional, en ese caso. Y pues eso tiene algunos efectos que se tienen que mirar en detalle y algunas formalidades que se deben de cumplir en detalle para que sea válida dicha transferencia o transmisión de la obligación. Entonces, bajo ese entendido, partimos de la base de que esas obligaciones se pueden transmitir o se pueden transferir, ya sea a título gratuito o a título oneroso, es decir, ya sea obteniendo una contraprestación por ello o sin obtener contraprestación alguna. A título gratuito, pues ustedes ya saben que puede ser, por ejemplo, donación o a título de herencia. Y a título oneroso es porque se pueden transferir esas obligaciones, digamos, a título de una compraventa, a título de una permuta, a título
de, del pago de una prestación nacida de otro tipo de contrato. Cualquiera de esas formas se puede adquirir un tipo de obligación o se puede transferir. Y al mismo tiempo hay que hacer claridad de que esas obligaciones se pueden transferir por un acto entre vivos o ya sea por causa de muerte. Es decir, quien es titular del derecho de crédito o quien es deudor en vida puede transferir ese derecho a otra persona. Pero también cuando se muere, dichos derechos se transfieren a sus causahabientes. Entonces ahí se puede dar de esas dos maneras. De esa forma o de esa manera, entonces entremos a revisar cuáles son las formalidades que se requieren y cuáles son las diferenciaciones entre estas cuatro figuras que mencioné. Cesión de crédito, cesión de contrato, cesión, subrogación de crédito y asunción de deuda. Para eso, vuelvo y reitero algo, y es que debemos traer a la mente, no sé si ahí están mirando la presentación, y es esa triangulación que yo creo que desde la primera clase hablábamos o veíamos, y esa triangulación que está entre acreedor, deudor, obligación y vínculo. Vemos en este caso que dentro de esa triangulación tenemos tanto el elemento objetivo de la obligación, el elemento jurídico, que es el vínculo, y el elemento subjetivo. Decíamos que siempre que hablemos de una obligación civil, vamos a tener que estar ante esta triangulación. ¿Por qué digo que lo tengamos presente nuevamente y que lo tengamos en mente? Porque de alguna manera, eh, en ese caso, resalto en rojo al acreedor y al deudor, y es que de alguna manera lo que se va a ver alterado es el elemento subjetivo. Es decir, simplemente vamos a estar en una situación en la que el acreedor o el deudor es reemplazado por otro. Hay un reemplazo de acreedor, hay un reemplazo de deudor en este caso. ¿Por qué? Porque estos transfieren su derecho o su deber a otra persona en ese evento. Entonces vamos a toda la clase el día de hoy, vamos a estar girando en torno a esta triangulación. Entonces tengámosla muy, muy en mente, muy presente, porque toda la clase vamos a estar en torno a ella y los ejemplos van a girar en torno a ella para poder entender todo ese tema de la forma en que se transfieren y se transmiten las obligaciones, en ese caso. En lo que respecta entonces a la cesión de crédito, cuando hablamos de cesión o de ceder algo, pues partamos de lo que comúnmente se entiende como ceder, o lo que normalmente o comúnmente se siente como que es, se entiende como una cesión. Cuando hablamos que yo cedo algo, por ejemplo, cuando decimos que yo cedo, yo doy a entender que estoy dando mi lugar. Cuando yo cedo es porque dejo que alguien ocupe mi puesto. Eso en términos comunes implica lo que es una cesión. En este caso es exactamente lo mismo. Y es que cuando estamos hablando de que alguien cede, en este caso estamos hablando de que yo como acreedor o yo como deudor estoy dejando que alguien ocupe mi lugar. Y pues en el caso de las obligaciones, teniendo en cuenta desde la perspectiva que nos encontremos, si sea desde el punto de vista del acreedor o desde el punto de vista del deudor, puede que yo estoy cediendo un lugar o estoy cediendo otro. En el caso de la cesión de crédito, quien cede su lugar o quien deja que otro ocupe su lugar es el acreedor. Entonces estamos en una situación donde tenemos una relación obligacional, tenemos un acreedor originario y este acreedor deja que otro acreedor venga y lo reemplace, venga y ocupe su lugar. Les decía hace un rato, ya sea a título gratuito, a título oneroso, ya sea porque es un acto entre vivos o por causa de muerte. Pero entonces hay un reemplazo
de esa persona o de ese acreedor, en ese caso en particular, en ese evento. Eh, y acá entonces vamos a mirar este esquema para entender toda esta figura, en ese caso en particular, y entender entonces cómo se da la situación en este evento. Por favor, prestemos mucha atención para entenderlo, ya que este tema realmente no es sencillo, este tema es algo complejo de entender y de no confundir con otras figuras que vamos a mencionar el día de hoy. Entonces, reitero, cesión de crédito lo que implica es que un acreedor viene a ocupar el lugar del primer acreedor en ese evento. Es decir, tenemos un acreedor originario y tenemos un nuevo acreedor dentro de la relación obligacional, lo cual me implica hablar de un acreedor cedente y de un acreedor cesionario, es decir, de un acreedor que cede su derecho y un acreedor que toma ese derecho. El que cede su derecho es el cedente y el que toma ese derecho es el cesionario en ese evento. Tal cual como lo estamos viendo en el esquema, también esto implica hablar de dos relaciones obligacionales distintas o diferentes en este caso. Una relación obligacional es la que existe entre el acreedor originario en este evento y el deudor como tal. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, pongamos un ejemplo, sin importar realmente de dónde venga la obligación, tenemos, digamos que el deudor es Freddy. La obligación, digamos que la obligación consiste en el pago de 2 millones de pesos. Entonces tenemos que la obligación es el pago de 2 millones de pesos. Y el acreedor, digamos que es Jessica. Entonces Jessica es la acreedora en este caso. La obligación puede venir de donde quiera venir. Puede venir de un delito, un cuasi delito, de un contrato, cuasi contrato. No interesa en este caso en particular de dónde proviene la obligación. Lo importante es que Freddy le debe 2 millones de pesos a Jessica. En ese sentido, si lo miramos desde ese punto de vista, quien tiene el derecho de acción es el acreedor, que sería Jessica. Quien tiene el deber de cumplir con la obligación sería Freddy. Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar al acreedor. ¿Y ese acreedor por qué va a cambiar? Puede cambiar por mil situaciones, teniendo en cuenta que puede ser a título gratuito, oneroso, por causa de muerte o acto entre vivos. Entonces vamos a poner los diferentes ejemplos en este caso. Primer ejemplo, y lo ubicamos acá, en la segunda relación obligacional. Y es que Jessica, perdóneme que la mate en el ejemplo, Jessica fallece y al fallecer sus herederos pues van a pasar a ser los acreedores. ¿Por qué? Porque pues acuérdense que cuando una persona fallece, la persona no solo transfiere derechos, sino que también transfiere obligaciones y no solamente transfiere bienes, sino también transfiere crédito. Entonces, en este caso en particular, tenemos que Tatiana, que Jessica le transfiere ese derecho a sus herederos. Digamos que su heredero sea Francisco. Entonces, en ese sentido, ¿qué vamos a tener? Tenemos una primera relación obligacional en la que Jessica es acreedora de Freddy, Freddy le debe 2 millones de pesos, y tenemos una segunda relación que se da al margen, pero que incide en esta, donde Jessica le transfiere su derecho en calidad de cedente al sucesionario que viene a ser su heredero, en este caso que sería Francisco. Y por lo tanto, Francisco viene a reemplazar a Jessica en su papel de acreedora, en ese caso.
Eso es tal cual como si estuviéramos hablando, perdónenme en el ejemplo que utilice el fútbol o cualquier deporte donde se reemplaza a un jugador. Entonces es tal cual. Estaba en el campo jugando Jessica y hubo un cambio. Jessica sale del campo y entra a jugar por ella Francisco, en este caso. Pongamos otro ejemplo diferente. O sea, el ejemplo de que Freddy le dé 2 millones de pesos a Jessica sigue siendo igual. Cambiemos la forma en que Jessica le transfiere el derecho a Francisco a título gratuito. Se le dona ese crédito. Entonces, Jessica viene y le dice a Francisco, Francisco, le regalo este crédito y pues Francisco viene a ocupar el papel de Jessica. Otro ejemplo, Jessica le vende ese crédito a Francisco. Entonces, Jessica viene y le dice, ya, tengo un crédito, 2 millones de un señor, se lo vendo. Francisco le dice, listo, se lo compro en 1.500.000 y viene a ocupar el lugar de Jessica en esta relación obligacional. Se lo cambia por otro bien, le hace una permuta. Entonces viene y se lo cambia, no sé, por un celular. O viene y digamos que le paga una obligación con eso. Entonces Jessica le debe a Francisco 2 millones de pesos por un celular que le compró. Entonces Jessica viene y le dice, le pago con ese crédito. Y le entrega ese crédito a Francisco de tal forma que Francisco viene y ocupa el lugar de acreedor frente a Freddy. Vea que en ese sentido, para Freddy sigue estático. Freddy no se ve alterado en la relación obligacional inicial. Él sigue ahí como si nada. Y simplemente lo que se cambia es la figura del acreedor en ese evento, en ese caso. ¿Me hago entender de la generalidad de lo que estamos mencionando o no? ¿Me están durmiendo? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Eh, listo. Entonces, bajo ese entendido, hay que tener en claro dos cosas. Y es las implicaciones que tiene esta figura dentro de esta relación inicial y las implicaciones, o sea, que tiene esta figura dentro de la relación obligacional inicial y las implicaciones que se tienen dentro de la segunda relación obligacional que va como paralela. Que estas dos relaciones no tienen una que ver con la otra, son diferentes, pero la una da resultado al cambio del acreedor en la otra. ¿Qué implicaciones tienen? ¿Qué alcance tienen? Y especialmente qué formalidades se exigen para que se dé ese cambio de acreedor. Es decir, qué formalidades se exigen para que surta plenos efectos la cesión de crédito, en este caso. Entonces vamos a mirar la primera relación obligacional. En la primera relación obligacional, para que ésta tenga efectos, se exigen tres requisitos. ¿Cuál es el primer requisito que se exige? El primer requisito que se exige es que se le notifique al deudor, es decir, que el deudor conozca de que va a tener un nuevo acreedor en ese evento. De lo contrario, no se tendría efectos ni sería oponible la cesión de crédito. Es decir, para que la cesión de crédito surta efectos, tiene que notificársele o informársele al deudor quién es ahora el nuevo acreedor. Porque de lo contrario, si no se le pone en conocimiento y el deudor le paga al acreedor originario, igual estaría siendo extinguida la obligación. Entonces pongamos en ese ejemplo el que estamos manejando ahorita. Jessica es la acreedora, Freddy es el deudor y ahora el nuevo acreedor va a ser Francisco. Entonces simplemente que lo que toca hacer, informarle a Freddy y decirle, Freddy, pena, pero a partir de ese momento, usted ese dinero no me lo debe a mí,
a Jessica, sino se lo debe a Francisco. Y en ese sentido, si Freddy llega a pagarle a Jessica, no queda liberado de la obligación, porque no le pagó a quien debería hacer. Para que quede liberado de la obligación, tiene que pagarle su acreedor. Y su nuevo acreedor es Francisco. Vean que en este caso es un acto de notificación, simplemente. O sea, lo único que se hace es informarle a, ¿esto qué? Al deudor, a Freddy, en el ejemplo que tenemos, y es informarle que tiene un nuevo acreedor, pero en ningún momento se le está diciendo que si está de acuerdo o no. Es decir, que en este caso de cesión de crédito que estamos manejando, el deudor no tiene lugar a decir si está de acuerdo o no está de acuerdo con la cesión, sino que él simplemente tiene que acatar la solicitud de cambio de acreedor y esto entrará a pagarle a su nuevo acreedor en ese evento. Entonces vean que acá, para que tenga alcance la cesión dentro de la primera relación obligacional, se requiere eso. Segundo, adicional a eso, para que también surta afecta esa cesión, el acreedor originario, o sea, el cedente, tiene que entregarle el crédito al cesionario. Y cuando decimos que tiene que entregarle el crédito al cesionario, esto, buenos días Camila, le está viendo como la tarde, ¿no? Está durmiendo. Hola, profe, qué pena, sí. Esto, Pero entonces, despiértese, Camila. vale, hace la carita a Camila porque Me desperté asustada. eso, tranquilos, tranquilos que yo sé que no es fácil y tranquilos que ya, créanme que yo estoy feliz que ya solo queda una semana para mi madrugar. Hasta ahora también es bastante difícil, pero bueno. Entonces les decía, primer requisito es que tienen que notificarle al deudor. Entonces decirle, señor deudor, acá está su nuevo acreedor. Si no, esto es inoponible. Segundo requisito, es un requisito también de existencia de la cesión, y es que el acreedor cedente tiene que entregarle el crédito al cesionario, lo cual implica una formalidad, y es que el crédito debe constar por escrito, debe estar documentado en ese caso. Y ahí vamos a sufrir una dificultad porque habrán créditos que no hay documentación de crédito, pero pues ya vamos a ver cómo lo soluciona la norma. Entonces, en ese caso, se entiende que el acreedor cedente le tiene que entregar el título al acreedor cesionario. Acuérdense que cuando digo título, estoy hablando del título ejecutivo, de donde consta la obligación. Y el otro requisito adicional sería que el cedente tiene que hacer una nota de cesión al cesionario. Ya lo voy a explicar en un ejemplo para que me entiendan. Entonces, esa nota de cesión, pues es una nota escrita donde diga yo, Jessica, le cedo mi crédito a Francisco. Palabras menos. Pongámoslo en un ejemplo para que me entiendan. O el mismo ejemplo que estábamos hablando ahorita, de en que Freddy le debe 2 millones de pesos a Jessica. Digamos que esos 2 millones de pesos constan o están costando en, digamos que constan en un contrato. No hablemos de títulos valores porque acá no estamos hablando de títulos valores. Los títulos valores son diferentes y funcionan de otra forma. No estamos hablando ni de un cheque, ni estamos hablando de una letra de cambio, ni de un pagaré, ni nada. Estamos hablando simplemente de un título ejecutivo. Ese título ejecutivo puede ser, por ejemplo, una sentencia. Entonces, digamos que Jessica tiene una sentencia firme donde la sentencia dice que Freddy le debe 2 millones de pesos. Esa sentencia sería el título, es donde está contenido el crédito.
Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Jessica? Si le va a transferir ese crédito a Francisco, tiene que entregarle esa sentencia. Y adicional a eso, tiene que hacerle a la sentencia una nota, y en la nota es una nota de cesión donde diga, yo, Jessica Tatiana Aldana, le transfiero mi obligación por X motivo a Francisco Casilima. En ese sentido, se da esa situación y le notificamos al deudor y queda realizada la cesión del crédito en ese evento. Y por consiguiente, se da el cambio del acreedor. Voy a decir una tontada. Es como en el fútbol o cualquier otro deporte. Entonces yo me paro, le aviso, como en el fútbol, yo me paro, le entrego al árbitro auxiliar la notificación de que va a haber un cambio, él autoriza el cambio, sale un jugador, entra el jugador. Acá lo mismo las formalidades. Yo voy y le entrego al nuevo acreedor el crédito contenido en un documento con la nota de cesión y le informo al deudor ahora quién va a ser su nuevo acreedor y ahí estaría efectuada la cesión de crédito en ese caso. ¿Qué tan frecuente es eso en la práctica? Es demasiado frecuente. En el tráfico negocial, como los créditos son, digamos que activos a favor dentro del patrimonio de una persona, es muy usual que se comercialice con los créditos. Las personas venden créditos, transfieren créditos, donan créditos, intercambian créditos y no hay ningún problema. Eso puede ser parte de un tráfico negocial normal o común y corriente. Eh, Ahora, independiente de eso, dentro de la segunda relación obligacional, que es la obligación o la relación o el negocio que existe entre el cedente y el cesionario, hay que hacer una claridad. Y es que qué responsabilidad tiene el cedente frente al cesionario en esos casos. Frente a lo que me dice, me está diciendo Natalia Lugo, que si la compra de cartera es un ejemplo de esto. Sí y no, Natalia. Lo que pasa es que en la compra de cartera, de pronto, o sea, la respuesta es sí. Si hay una compra de cartera, hay una cesión de crédito en ese caso particular. Pero vean que en la práctica hay figuras que nosotros nos venden como compras de cartera y al final eso no son compras de cartera, son figuras diferentes, sino que las llaman compras de cartera. O me explico. Perdón, o déjenme en 2 segundos, explico cómo funciona la relación obligacional en el segundo aspecto entre cedente y cesionario y ya tomo el ejemplo de la compra de cartera para explicar por qué en algunos casos están equivocados y ahí no hay una cesión de crédito y en otros casos sí hay una cesión de crédito. Entonces les decía acá en este evento, ¿qué responsabilidad tiene el cedente frente al cesionario? Ahí en ese evento. Y la pregunta es más concreta o es más directa y es, ¿el cedente tiene que responderle al cesionario por el pago efectivo de ese crédito? Es decir, en este caso, en el caso que venimos hablando desde hace rato, deudor Freddy, acreedora Jessica, Jessica le transfiere su crédito a Francisco, entonces ahora el nuevo acreedor es Francisco. Pero la pregunta directa es, ¿Jessica le tiene que responder a Francisco porque Freddy le pague o no le tiene que responder? Esa pregunta es la pregunta que está ahí concreta en ese caso. Y la respuesta es depende. Entonces, ¿depende de qué? Depende de lo que hayan pactado y depende de lo que dice la norma en ese evento. Entonces, ahí eso nos da lugar a 3 escenarios o 3 casos distintos. El primer escenario, ¿cuál es? El primer escenario es un escenario en el que el acreedor cedente solamente está obligado a responderle al cesionario porque el crédito exista.
mas no está obligado a responderle porque el deudor tenga con qué pagar por la solvencia del deudor. Esto no lo menciona de alguna forma, o sea, esto lo encontramos de alguna forma en el Código Civil cuando se regula todo lo que tiene que ver con la cesión de crédito, que están especialmente dentro de los requisitos que establecen, perdónenme, acá les voy a poner en pantalla, que se me desconfigura. Los artículos 1959, 1960 y especialmente lo que estoy hablando del artículo 1965 del Código Civil. Entonces, en este caso, este artículo me dice lo que estoy mencionando, el 1965. Entonces lo sigo explicando, como lo venía mencionando acá. Entonces tenemos que el cedente en el primer escenario, según la norma, sola le responde al cesionario porque el crédito existe. Es decir, Tatiana solamente le respondería a Francisco porque realmente existe esa deuda de 2 millones de pesos con Freddy. Más no le responde porque Freddy tenga con qué pagar, que Freddy tenga solvencia. De esa manera, yo le entrego el crédito a Francisco, Francisco entra a ser el nuevo acreedor y yo me salgo tranquilamente y ya no me importa si Francisco algún día logra cobrar o no logra cobrar. En el segundo escenario, es un escenario donde las partes pactan expresamente al momento de realizar la sesión que el cedente también le responderá al cesionario por la solvencia del deudor. Y en ese sentido, si se pacta eso, se entiende que le responderá por la solvencia presente. ¿Qué quiere decir eso? Le responderá porque al día en que se haga la sesión, el deudor tenga con qué pagar. Entonces, en ese segundo escenario, si volvemos al ejemplo, Jessica le entrega el crédito a quien a Francisco le responde porque el crédito exista, pero adicional a eso, le garantiza que al momento en que se hace la sesión, el deudor, que es Freddy, tenga cómo pagar o tenga con qué pagar, sea solvente en ese momento. Y hay un tercer escenario que también funciona solamente si se pacta de forma expresa, y es que en ese caso, Jessica garantizaría o el acreedor garantizaría al cedente, uno, la existencia del crédito, dos, la solvencia presente del deudor y tres, la solvencia futura del deudor. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese caso Jessica entraría a garantizarle a Francisco que el deudor, que es Freddy, realmente existe la obligación, tiene con qué pagar al día de hoy y tendrá con qué pagar al día de mañana. De tal forma que si de aquí a mañana Freddy no paga, tendrá que responderle Jessica, el cedente, a Francisco, que es el cesionario, en ese caso. No sé si me hago entender en ese evento que estoy mencionando cómo funciona. ¿Cómo Sí, funciona la profe. figura? ¿Es claro? Sí, señor. Ok, perfecto. Eh, listo. Entonces, de esa manera funciona la sesión de crédito. Perdónenme que se me olvidó decir algo ahorita. Y es que, ¿qué pasa cuando no está documentado el crédito? O sea, cuando el crédito no consta, no hay constancia escrita del crédito. Entonces, cuando no hay constancia escrita del crédito, se puede hacer la sesión. Lo que pasa es que toca hacer la nota de sesión en un documento en específico. Es decir, toca crear, no el crédito, no el documento del título, sino crear la nota de sesión sobre un documento nuevo. Y ahí se hace la sesión de crédito. Eso tiene una dificultad procesal y probatoria. Y es que, pongamos los dos ejemplos. El que les ponía ahorita. Ejemplo. Digamos que, para poner un ejemplo diferente, digamos que Camila
atropelló, digamos que a Natalia. Entonces, estamos hablando sobre el escenario, digamos, de un cuasi delito y que la obligación nace de una responsabilidad civil extracontractual. Entonces, Camila estrella a Natalia y le causa X perjuicio, lo cual implica que Natalia va a ser acreedora de Camila. Camila va a ser la deudora. Pueden haber dos escenarios diferentes. El primer escenario es un escenario en que, o digamos que pueden haber tres escenarios diferentes, cuatro escenarios, vamos a poner diferentes bajo el mismo ejemplo. Primer escenario, Natalia demanda a Camila y hay una sentencia ya en firme que dice que Camila le debe a Natalia 50 millones de pesos por los perjuicios que le causó. Esa sentencia sería el título ejecutivo y es donde está contenido el crédito. Entonces, bajo ese escenario, si Natalia me va a transferir a mí ese crédito, digamos que me lo va a vender, Natalia lo que hace es que me entrega la sentencia, le hace la nota de cesión y le notifica a Camila que ahora no le paga a ella, sino que me paga a mí. Primer escenario. Segundo escenario. Natalia concilia con Camila el mismo evento. Entonces, en ese sentido, el acta de conciliación sería el título ejecutivo. Y en caso de que se dé la cesión de crédito, Natalia me entrega a mí el acta de conciliación con la nota de cesión de crédito y le notifica a Camila que me paga a mí. Digamos que me regala ese crédito, no sé, o hacemos X negocio. Tercer evento. Natalia realiza un acuerdo de transacción, que eso es un contrato, con Camila para, pues, para solucionar todo este conflicto. Entonces, en ese sentido, ese acuerdo de transacción es el que Natalia me entrega a mí, al cederme el crédito, le hace la nota de cesión y le notifica a Camila. En esos tres primeros eventos que estoy poniendo, que son similares en lo que quiero explicar, sino que pues pongo los tres ejemplos también para que se den cuenta ustedes que crédito puede estar contenido en muchos documentos. En esos tres eventos lo que tenemos es que cuando Natalia me entrega a mí eso, si yo quiero cobrarle a Camila y si Camila no me quiere pagar y la quiero ejecutar judicialmente, pues yo inicio el proceso ejecutivo con ese título ejecutivo que me entregó Natalia, con la sentencia, con el contrato o con el acta de la conciliación en ese evento. No hay mucho problema. Pero digamos que sea distinto. Y ahí vamos al cuarto escenario. Y es un escenario donde Natalia no ha demandado a Camila y Camila no le ha reconocido la obligación por ningún lado. Entonces, en ese caso, lo que tenemos es que Natalia, ¿qué me va a ceder a mí? Natalia me va a ceder a mí lo que se conoce como un derecho litigioso. Entonces, ese derecho litigioso es un derecho en el que todavía no hay una sentencia judicial que obligue a Camila. Digamos que la obligación existe, pero la obligación todavía no está reconocida. Entonces, en ese caso, Natalia a mí no me va a entregar ningún documento porque no tiene ni un contrato, ni un acta, ni una sentencia, nada, sino simplemente me va a hacer una nota de cesión en un documento aparte. Entonces, donde diga, yo le entrego o le cedo mi derecho a Joan Camilo a que demande a Camila para que le cobre los perjuicios. En ese caso, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que digo que procesalmente cambia? En ese evento, yo ya no puedo ejecutar a Camila directamente, sino que antes de ejecutarla tengo que iniciar un proceso donde reconozcan o se declare que Camila tiene la obligación. Es decir, si el crédito no consta en un documento, en un soporte documental, todo esto me lleva a que posiblemente yo tengo que iniciar primero un proceso declarativo para que me reconozcan el crédito y luego inicio el proceso ejecutivo. Es a lo que me refiero en ese caso. Es decir, que si yo voy a aceptar la cesión de un crédito,
como acreedor cesionario, pues lo que más me sirve o lo que más me genera ventaja es que ese crédito que me estén cediendo coste en un título ejecutivo para que yo inmediatamente lo pueda ejecutar. De lo contrario, yo tendría que entrar a iniciar un proceso declarativo antes de eso. ¿Me hago entender con lo que acabo de mencionar? Y en ese sentido, pues he recogido hartos ejemplos para que sigamos entendiendo el tema, o es confuso. Sí, profe. ¿Sí? Sí, Listo. señor. Ok. Hoy Natalia se levantó bien despierta, que estaba bien en la jugada. Ahí, Apareció dinámica. ahí. Bueno, está bien. Bueno, ahora vamos al ejemplo que pone Natalia, que me hablaba de la compra de cartera. Entonces, les decía, una compra de cartera, podemos decir que en ese caso hay una cesión de crédito. Lo que pasa es que a veces a uno le venden unos productos bancarios como si fueran compras de cartera, pero en el fondo no son sesiones de crédito. Entonces me explico. Yo tengo, digamos que un, yo tengo un crédito, yo soy deudor de Bancolombia. Entonces digamos que yo tengo una tarjeta de crédito con Bancolombia. Entonces, esa tarjeta de crédito es una tarjeta de crédito, digamos, Mastercard y el banco que la respalda es Bancolombia. O sea que Bancolombia es el acreedor y yo soy el deudor. Y digamos que de esa tarjeta de crédito yo le debo 10 millones de pesos a Bancolombia. A mí llega otro banco, digamos que llega BBVA y BBVA me dice, le compro esa cartera. Entonces yo le digo, pero pues yo qué beneficios voy a obtener. Entonces me dice, no, pues vea, yo le compro esa cartera y usted ahora va a ser cliente de nosotros, va a tener una tarjeta de crédito ya no Mastercard, sino Visa respaldada por nosotros y va a tener una tasa de crédito más baja, una tasa de interés más baja y va a tener una exoneración de cuota de manejo por más tiempo y adicional a eso va a acumular millas para que viajen a Bianca que está quebrada y tras de eso va a tener un cupo mayor, etcétera, etcétera. Entonces me da sus beneficios y yo acepto. Y nosotros miramos eso en el fondo no es una compra de cartera, porque ¿qué es lo que pasa en ese caso? En ese caso lo que tenemos es que cuando usted acepta eso, lo único que está aceptando es un nuevo crédito o una nueva obligación con BBVA, sino que autoriza a BBVA para que BBVA no le desembolse a usted el dinero, sino que desembolse el dinero directamente al antiguo acreedor. O sea que lo que estamos haciendo es que yo tengo un contrato de mutuo vigente y lo que hago es un nuevo contrato de mutuo, con el cual le doy la indicación a mi acreedor que no me entregue a mí el dinero, sino que pague una deuda anterior. Es decir, yo adquiero un nuevo mutuo, una nueva obligación con BBVA y autorizo para que BBVA pague el crédito que tengo con Bancolombia. Entonces vean que realmente ahí no hay una cesión de crédito. Ahí lo que estoy haciendo es que yo estoy pagando mi deuda anterior, estoy extinguiendo esa obligación y estoy adquiriendo una obligación totalmente nueva. Y ahí no hubo un cambio de acreedor. Ahí, ¿por qué? Porque no estamos hablando de la misma relación obligacional. En ese cambio no hay un cambio de acreedor. Me, 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 me hago entender en ese primer evento por qué no es una compra de cartera y por qué no es una cesión de crédito, en ese caso, o no. Natalia, que fue la que puso el ejemplo. Sí, profe. Listo. Entonces les pongo ahora el ejemplo en el cual sí sería una cesión de crédito y sí sería una compra de cartera. Y esto se hace a través de un contrato que se llama a veces contratos de factoring. Esos contratos son unos contratos especiales que se llaman contratos de factoring. Y eso que en esos contratos tampoco podría haber propiamente una compra de cartera, sino
y tampoco habría propiamente una cesión de crédito, sino que lo que hay de pronto es una cesión de contrato, que es diferente, y ya lo vamos a explicar. ¿Cuándo habría de pronto una cesión de crédito? Cuando de pronto, digamos, el banco Bancolombia le entrega el crédito a BBVA o al Banco de la República, que esas son unas operaciones que se dan. Entonces, Bancolombia va y le dice a otro banco y le dice, vea, tengo este deudor con este crédito, le vendo este crédito. ¿Y para qué? Para que usted ahora entre a ser el nuevo acreedor, en ese caso. Es decir, en ese evento, yo no estoy celebrando un nuevo contrato de mutuo ni nada, sino que en ese evento sí se da una venta de ese crédito al nuevo acreedor y se da una cesión de crédito. Vean que en ese ejemplo nada tienen que ver, ni nada tienen que hablar propiamente con el deudor, ni el deudor tiene que celebrar un nuevo contrato, ni nada, es indiferente para él. Es una operación que se realiza directamente entre acreedores. Y es que un banco, digamos que necesita solvencia, necesita flujo de caja o algo, entonces le dice a otro banco, le entrego esos créditos por tal valor y el otro banco se los compra, de tal manera que el otro banco viene a ser el nuevo acreedor en ese caso. ¿Estamos claros hasta ahí? En ese caso, ¿o no? Sí, señor. Sí, señor. Señor. Listo, listo, perfecto. Ok, entonces dicho todo eso, los requisitos ya los mencionamos, entonces que tienen que entregarse el título, tiene que hacerse la nota de cesión y notificarse al deudor. Ya hablamos de qué obligaciones quedan existiendo entre el cedente y el cesionario y hasta qué punto yo debo responder. Lógicamente que a cada uno también ve marcada todo el tema de la astucia y cargas contractuales y esto. O si no, pues yo le hago una pregunta, por ejemplo, ahí, digamos a Francisco. Entonces yo le digo, Francisco, vea, le hago la siguiente pregunta. Si usted es el cedente y yo soy el cesionario, ¿usted se comprometería a responder por qué? ¿Por la garantía de que exista el crédito o adicional usted entraría a responder por la solvencia del deudor? ¿Usted qué preferiría hacer en ese caso? Por la garantía que exista el crédito. Por la solvencia, ¿no? ¿No le gustaría responder Pues por la también por la solvencia? solvencia, pero sí, ¿Sí? también. Pero Ok. pues como usted... Profe, pero no también tendría que haber la garantía de que el deudor pueda pagar hoy y que pueda pagar mañana. Cierto. Sí, pero entonces lo que le Exacto, estoy preguntando es usted, pongamos un caso concreto. Entonces, vea, acuérdese, o sea, es un punto simplemente de reflexión al que quiero llegar para que ustedes vean que negociar es un tema de diligencia y es un tema de cargas contractuales, de sagacidad. Entonces yo le digo, mi deudora es Natalia, yo soy el acreedor. Perdón, la deudora es Natalia, Francisco es el acreedor. Yo le voy a comprar ese crédito a Francisco. Pero entonces yo le digo a Francisco, vea, Francisco, usted me transfiere el crédito y si usted me transfiere el crédito, la norma dice que usted me debe garantizar que el crédito existe. Y él me dice, sí, efectivamente acá está el crédito y existe en la actualidad y es cobrable. Entonces, listo, esa es la responsabilidad que tiene Francisco. Contractualmente, yo puedo pactar con Francisco que adicional a eso, él me responda porque Natalia tenga con qué pagar hoy y mañana, o solamente hoy, cualquiera de las dos. A lo que entonces voy con la pregunta es, Francisco, ¿usted aceptaría esa responsabilidad o no? En este caso.
En ese caso no, porque si es futuro también, entonces de pronto puede que ella en un momento sea insolvente y pues ya no tenga cómo pagar esa deuda. Entonces es mejor, a mi juicio, que se pacte a lo que yo reciba el crédito. O sea, que Natalia, el momento de yo recibir ese crédito, tenga cómo pagarme. Ok, listo. Pues bueno, pero vean que usted no está obligado a tener esa responsabilidad. A lo que hoy es que incluso esa responsabilidad es muy grande, porque es que de pronto, si usted responde por la solvencia actual, también es muy gravoso. A lo que hoy es que, por ejemplo, si yo soy el que cedo el crédito, yo trataría de no responder por eso. Yo le entrego su crédito y usted verá. Yo para qué me voy a poner a responderle porque la persona tenga hoy con qué pagar o mañana. Eso a mí ya no me interesa. Para poderme salir completamente de esa responsabilidad. Yo le respondo porque eso existe, pero yo no le respondo si le van a pagar o no le van a pagar en ese evento. Pero a lo que voy es que si yo fuera el cesionario, en el caso de que yo fuera el cesionario, ahí sí me interesaría que el otro me responda, porque eso me genera una mayor garantía de pago en ese evento, de que el acreedor cedente me siga respondiendo por el pago del deudor. Pero si yo soy el acreedor cedente, no me interesa responder por ese punto en general. Eso sería como un autogol, como meterme yo un gol a mí mismo y permitir seguir amarrado a esa relación. A mí me interesa entregar mi crédito y chao, irme, desaparecer. Pero si yo acepto esa responsabilidad, quedo todavía amarrado a ese vínculo obligacional. Entonces, a lo que voy con esto es que eso depende de la sagacidad suya al momento de contratar, en ese caso. Y hay personas que no saben de esto. Entonces, las personas cuando no saben de esto, de pronto ceden un crédito y ceden el crédito obligándose a responder por la solvencia del deudor. Y pues lo más obvio es que si yo cedo mi crédito y soy el acreedor cedente, no quiera responder por eso, en ese evento en particular. Ahí. Bueno, entonces teníamos los requisitos y de pronto hay dos clases de sesiones de crédito que nos trae la norma. Ya mencionamos una, que era la sesión de derechos litigiosos, pero esas no son las únicas, sino que es que las menciono acá, digamos que por aparte, porque son dos ejemplos de sesión donde, donde se ceden derechos inciertos, derechos abstractos, y es la sesión de derechos herenciales y la sesión de derechos litigiosos, la mencionada ahorita. Lo retomo. Ahí está, en sesión de derechos litigiosos, artículo 1969 y siguientes, y derechos herenciales, sesión de derechos herenciales 1967 y 1968 del Código Civil. Ejemplo, yo puedo en vida, creo que ustedes ya lo han visto en sus sesiones, yo en vida puedo ceder mis derechos herenciales. Entonces yo en vida, digamos que somos tres herederos y yo puedo en vida decirle a un hermano, vea, le cedo mis derechos herenciales, se los regalo, se los vendo. Es un acto entre hijos que se hace. Entonces yo le cedo esos derechos herenciales a mi hermano, lo cual quiere decir que ¿qué? Que le estoy cediendo ese crédito. Recuerden que yo como heredero soy acreedor de la sucesión. Entonces lo que acabo de hacer es que al momento de ceder mis derechos herenciales y ceder ese crédito, cuando el causante fallezca y muera, al momento de realizarse la sucesión, yo no voy a ir a la sucesión, sino que quien va a ir en ese evento va a ir quien me compró mis derechos herenciales, en ese caso en particular. Entonces, digamos que en ese evento, mi hermano iría a jugar doble rol, iría como él y iría en reemplazo mío, pero en reemplazo mío ya con un beneficio directamente para él. ¿Por qué? Porque él adquirió esos derechos, él los compró, él ocupó mi lugar, yo le cedí mi puesto en ese evento, se daría una sesión de crédito. O en una sesión de derechos litigiosos,
que era lo que les mencionaba hace un rato cuando ponía los ejemplos de que Camila atropelló a Natalia, y es que yo puedo ceder unos derechos que están en litigio. Es decir, como la misma norma lo menciona, se pueden ceder, perdón, se puede, el artículo 1969 se cede un litigio cuando el objeto directo de la sesión es un evento que está en litis, o sea, algo que está en demanda. Entonces yo tengo una demanda en contra de Camila y yo le cedo ese derecho a otra persona, de tal forma que esa nueva persona viene a ocupar mi lugar. El litigio sigue en torno a lo mismo, que Camila le causó un perjuicio a X persona por esto y esto. Lo único que pasa es que al final quien va a poder cobrar esa condena es quien compró ese crédito o quien compró ese derecho litigioso, y no va a ser quien inicialmente demandó. En ese caso, entonces, eso es un derecho litigioso. Eso también es normal que en la práctica se haga y que algunas personas tienen ese tipo de derechos. Pasa que muchas veces todos esos negocios relacionados con sesiones ¿de qué? Concesiones todos esos temas relacionados con sesiones de crédito, por lo general llevan a que de pronto el acreedor cesionario sea un acreedor que, que sea un acreedor que en este evento compre el crédito por menor valor, por temas de riesgo. Entonces, digamos, en el tráfico negocial casi siempre se hace de esa manera, en ese evento. ¿Es claro hasta ahí o hay alguna duda en este caso en concreto? ¿Sí es claro? ¿Camila se alcanzó a despertar y alcanzó a entender o no alcanzó a entender? ¿Sí? Sí, profe, Ok. claro. Ahora la que se acabó de despertar y acabó de conectarse es Laura también. Pero bueno, bienvenidos así tan tarde a la clase. Ahí. Eh, Eso, listo. Eso es la sesión de crédito. Entonces ahora pasemos a hablar de la sesión de contrato en ese evento. Entonces, en lo que tiene que ver con la sesión de contrato, es muy parecido. ¿Cuál es la única diferenciación? Primero, una diferenciación formal, y segundo, una diferenciación, digamos que en lo que se cede. Entonces acá tenemos que hacer la distinción. Cuando yo cedo un crédito, yo simplemente estoy cediendo mi rol como acreedor y estamos hablando de una obligación en específico. Cuando yo cedo un contrato, yo estoy cediendo mi posición contractual de forma completa. Y cuando cedo mi posición contractual de forma completa, cedo mi posición tanto como acreedor como deudor, o sea, cedo todos mis derechos y mis obligaciones en ese evento. Por eso en ese caso, la sesión de contrato se diferencia de la sesión de crédito. Por eso ahorita cuando hablábamos hace un rato en este evento, y poníamos el ejemplo de que Freddy le debía un dinero a Jessica y que Jessica cedía ese crédito a Francisco, yo les decía que no interesaba de dónde venía la obligación. Lo único que teníamos claro es que la obligación existía. Es decir, en la sesión de crédito, para mí es indiferente de dónde provenga la obligación. Lo importante es que existe esa obligación y miro esa obligación nomás. En cambio, en la sesión de contrato la situación es diferente, en ese evento en particular, porque yo ahí sí estoy cediendo no una obligación, sino estoy cediendo toda mi posición contractual en ese caso. Entonces, vámonos a mirar, perdón, la sesión de contratos está especialmente regulada en el Código de Comercio, en el 887 y 888. En el Código Civil no hay una regulación expresa, pero hay varios contratos en los que se desprende la existencia de esta figura de sesión de contrato. Entonces vamos a mirarlo en este esquema que estoy mostrando ahí en pantalla. Entonces veamos que es un esquema diferente, es un esquema distinto.
Vamos a ponerlo acá de esta manera. Vean que acá ya no estoy mirando, en este caso ya no estoy mirando el esquema, digamos que la triangulación entre acreedor, deudor y la obligación y el vínculo, sino que estamos mirando la triangulación de un contrato, en el cual tenemos, vamos a poner un ejemplo, un contrato de suministro, en el cual tenemos un contrato de suministro, tenemos de un extremo al proveedor y en el otro extremo tenemos al comprador. De tal manera que, bueno, contrato de suministro creo que lo tienen ustedes claro qué es un contrato de suministro. Entonces, digamos, para ampliar el ejemplo, digamos que Camila es la proveedora de papelería de la Universidad de Ibagué. Entonces, la Universidad de Ibagué es el comprador, Camila es la proveedora. Pues Camila mensualmente le entrega a la Universidad de Ibagué resmas de papel, tintas de impresora, ganchos de cosedora y todos esos implementos de oficina. Y por lo tanto, entre estos dos señores hay un contrato que se llama contrato de suministro y hay tanto derechos como obligaciones recíprocos. Por ejemplo, Camila tiene derecho a que la universidad le pague por su suministro, la universidad tiene derecho a que Camila le entregue los suministros, pero al mismo tiempo que Camila le dé garantía. Por eso, digamos que exista un contrato de exclusividad, entonces el contrato de exclusividad hace que Camila no le pueda, eh, perdón, que la universidad no le pueda comprar a alguien diferente a Camila y todo lo que pueda existir entre ellos dentro de este contrato. En este evento pueden darse las dos situaciones que estábamos mencionando para diferenciarlo. Puede haber una cesión de crédito como puede haber una cesión de contrato. ¿Cómo puede haber una cesión de crédito en este evento? Digamos que la universidad tiene pactado con Camila que Camila le entrega los suministros mensualmente, pero que la universidad le paga de manera trimestral. Es decir, que yo mensualmente le entrego ciertas mercancías a la universidad, pero la universidad no me paga de forma mensual, sino me paga cada 3 meses. Entonces, ¿yo qué hago? Yo como proveedor, o en este caso Camila que es la proveedora, digamos que Camila tiene que pagarle un dinero a otra persona. Digamos que tiene que pagarle un dinero a Freddy. Entonces le dice a Freddy, vea, Freddy, yo le debo 20 millones de pesos y se los voy a pagar con este crédito. ¿Qué quiere decir eso? Le voy a ceder el crédito. De tal manera que yo le voy a informar al comprador, que es la Universidad de Ibagué, que en 3 meses no me pague a mí esos 20 millones de pesos, sino que se los pague directamente a usted. Ahí cedí el crédito, pero no alteré la relación contractual, de tal manera que lo único que di fue una orden en el cual le digo ya no me paguen a mí, sino que en lugar de pagarme a mí, páguele a Freddy. Pero la relación contractual sigue siendo igual. Yo sigo siendo el proveedor, sigo entregando mensualmente los suministros y la universidad sigue siendo mi deudora frente a las otras obligaciones que se generen y yo sigo siendo el que tengo que dar la garantía y demás, en ese caso. Entonces vean que en ese evento la relación contractual no se ve alterada, lo único que se ve alterada es una obligación que nace de esa relación contractual. ¿Hasta ahí estoy claro en ese evento? Sí, señor. Sí, ¿Sí? profe. Ok, Sí, profe. listo. Profe, ¿en qué artículos era que estaba la sesión de contrato? El, 8 en el Código de Comercio, 887, 889. Ahí lo muestro, pues para que los que de pronto después vean la grabación, ahí está. gracias, profe. Listo. Entonces, hasta ahí está el ejemplo donde vamos. Sesión de crédito. Miremos cómo sería la sesión de contrato en el mismo ejemplo. Entonces, ¿qué pasa en este caso? En este caso, tenemos lo siguiente, y es que el proveedor quiere cambiar.
Ojo, no es que el comprador quiera cambiar de proveedor, sino que el proveedor quiere salir de esta relación contractual y va a ceder su contrato. Entonces, en este caso, Camila, que es la proveedora, se quiere salir de acá, dejar de ser proveedora y que otra persona venga a ocupar su lugar, pero entonces ya no es frente a la obligación del pago de los 20 millones de pesos, sino frente a toda la relación contractual. Es decir, que venga un nuevo proveedor en ese evento. Entonces lo que Camila quiere es que ella salga y ahora el proveedor sea, digamos, Robert. Entonces, Robert viene a ocupar el nuevo lugar de proveedor. ¿Qué quiere decir eso? Que Robert ahora frente al comprador va a tener todas las obligaciones y todos los derechos que nacen de la relación contractual. Ya no estamos en el evento anterior donde simplemente una persona viene a cobrar esos 20 millones de pesos, sino que es que yo cedo toda mi posición contractual. Entonces Robert, que viene a ser el nuevo proveedor, Robert tiene que cumplir con las garantías, dar las garantías, suministrar, tiene derecho a que le paguen, todo lo que nazca de esta relación obligacional entra a afectar a este nuevo proveedor en este evento. Por eso es la gran diferenciación en ese caso. En el caso anterior que era la sesión de crédito, solamente miramos ese crédito o esa obligación en específico. En este caso, entramos a mirar toda la relación obligacional en general, en ese evento. Ahora, ¿qué sucede por eso? Hay una formalidad mayor o una formalidad adicional. Recuerden que en la sesión de crédito yo le tenía que notificar al deudor y simplemente el deudor se daba por enterado y no más. Cuando estamos hablando de la sesión de contrato, tiene que haber autorización del contratante cedido. Entonces ahí vamos a hablar de tres personajes en esta operación. Del contratante cedente, que es el que se quiere salir de la relación contractual, del contratante cesionario, que es el que va a entrar, y del contratante cedido, que es el que no sufre alteración. Pero el contratante cedido tiene que autorizar, en estos casos, la cesión. Si él no autoriza la cesión, no se puede dar. ¿Por qué? Por el carácter intuito persona de los contratos. Pues yo no quiero que me metan a otra persona en un contrato. Yo estoy contratando con Camila porque es Camila y ahora yo no quiero que aparezca una persona diferente. Si eso va a pasar, cuente con mi permiso. Pídame el permiso para hacerlo. Entonces, en la sesión de contrato, a diferencia de la sesión de crédito, el cambio de la posición contractual de un extremo contractual requiere la autorización del otro extremo contractual, en ese caso. Eso es una gran diferenciación. Hay unas excepciones que me las da el artículo que mencionaba ahorita, el 887, y es que, por ejemplo, me señala que en los contratos mercantiles de ejecución periódica o sucesiva no se necesita la autorización, a no ser que ellos haya pactado. Entonces son situaciones muy específicas. Pero ¿cuál es la recomendación que yo siempre daría? Siempre que usted redacte un contrato, coloque una cláusula donde diga que el contrato no se puede ceder sin autorización o sin mutuo acuerdo, para evitar esa situación en particular. Pues vuelvo y digo, nadie quiere que vengan y le hagan un cambio del contratante. Entonces, por ejemplo, o si usted quiere poderlo hacer, colóquelo ahí, por ejemplo. Cuando yo tengo mis clientes y cuando yo celebro con ellos los contratos de prestación de servicios profesionales como abogado, yo les coloco siempre una cláusula donde digo que se autoriza la cesión del contrato. ¿Y por qué digo eso? Porque en el caso de los abogados, pasa que de aquí a mañana, de pronto yo soy el abogado de X persona, pero puede pasar que de aquí a mañana, digamos, yo entro a ocupar un cargo que no me permite ser abogado en procesos judiciales. Entonces, ¿qué hago yo? Inmediatamente
acepto el otro cargo y todos esos contratos que tengo de prestación de servicios se los cedo a otro abogado para que ese otro abogado entre a reemplazarme contractualmente a mí, en ese caso. Y yo me salgo de esa relación contractual sin problema. Entonces, para yo no tener el problema más adelante de estarle diciendo a mi cliente que me permita ceder el contrato, desde la misma celebración del contrato, lo dejo autorizado esa sesión. Pero también lo podría dejar prohibido, dependiendo de lo que más me convenga. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta o han tenido oportunidad de mirar esos contratos que se celebran con las constructoras sobre los proyectos de vivienda sobre planos, las constructoras le colocan a uno cláusulas donde prohíben la cesión. Entonces, prohíben que usted de aquí a mañana se salga del negocio y sea reemplazado por otro negocio sin autorización en ese caso. ¿Estamos claros ahí? ¿En ese evento? ¿O no? Sí, señor. ¿Sí? Ok, perfecto. Profe, una pregunta. Ujú. También Hágale, pueden ahí lo escucho. entrar contratos de arrendamiento Eso aplica para todo tipo de contrato, en ese caso. y Entonces, pues en ese caso también se podría, eh, sin autorización, digamos, en el caso de que yo tengo mi establecimiento de comercio y pues alquilé un almacén pues para poder que funcione mi empresa ahí. Y ¿sí? pues vendo el establecimiento de ¿Negocio? comercio, o sea, vendo mi empresa y por esa razón ese contrato que tenía de arrendamiento local pasa sin autorización al que me compró la empresa, ¿cierto? Pero ojo, si está prohibida, depende. El ejemplo que pone Freddy es un ejemplo bueno para explicar dos cosas. Y es que ustedes tienen que hacer la diferenciación entre lo que es una persona jurídica y lo que es una persona natural, en esos casos. Eso ustedes lo van a comprender el otro semestre cuando vean comercial general y cuando también estudien qué es un establecimiento de comercio. Pero, pero el ejemplo vale la pena analizarlo desde dos puntos de vista. O coloco varios escenarios para que me entiendan la situación, cómo puede pasar. Primera situación, yo soy en un establecimiento. Primera situación, una aclaración previa, perdón. Una cosa es un establecimiento de comercio y otra cosa es un local comercial, son cosas diferentes. Entonces digamos que el local comercial es el espacio físico donde funciona un negocio, sea una empresa, sea una oficina, sea una tienda, eso es un local comercial. Un establecimiento de comercio no es un local comercial, sino que un establecimiento de comercio es un conjunto de bienes, pero más que eso lo voy a decir de una forma muy poco técnica. Un establecimiento de comercio termina siendo más como la razón social de un negocio y eso se registra. Entonces, es un bien intangible. Puede que tenga algunas cosas tangibles, pero es un bien intangible. Entonces les pongo un ejemplo para poder llegar a los escenarios que quiero plantear. El encanto. Entonces ustedes ven la fotocopiadora del encanto, que pues me imagino que todos la conocen. Todos han tenido que ver con don Germán, con Vicky, con Sandrita y con todos ellos allá. Si ustedes ven ese negocio, esa fotocopiadora llamada El Encanto, esa fotocopiadora ustedes analizarán y dirán, bueno, ¿acá qué hay? Hay un local comercial que es donde está ubicado el negocio. Hay unas fotocopiadoras, unas impresoras y demás. El establecimiento de comercio como tal es establecimiento de comercio El Encanto. Y el propietario de ese establecimiento del comercio, no sé, probablemente es don Germán. Entonces, ese establecimiento de comercio está registrado en la Cámara de Comercio como un bien, lo cual es realmente el nombre. Puede que de aquí a mañana el Encanto tiene, yo creo que lo que tiene la universidad de creada, puede que de aquí a mañana si alguien viene a comprar ese negocio, independiente de lo que valgan las fotocopiadoras, independiente de lo que sea, el, la razón social, el establecimiento de comercio tiene un valor diferente. Es más, puede que yo venga y compre el Encanto y no me lleve una hoja de papel, porque yo lo que estoy comprando es el establecimiento de comercio, la razón social. Y ese establecimiento de comercio que se llama El Encanto, lo puedo colocar en otro local comercial diferente.
ahí en ese sentido. Entonces, muchas veces, nosotros siempre que vemos un negocio, no sabemos si eso es una empresa, si eso es un establecimiento de comercio. ¿Qué? Por ejemplo, de aquí a mañana los invito a que de pronto ustedes, por pura curiosidad, cuando vayan y compren en un supermercado, digamos si usted va a un Justo y Bueno, a un D1, mire la factura y quien está facturando no es Justo Bueno ni es D1, sino es el dueño de ese establecimiento de comercio. O sea, D1, Justo y Bueno, es el establecimiento de comercio, pero el propietario del establecimiento de comercio es otra empresa diferente o es una, ¿cómo se llama? O es, digamos, una persona natural en ese evento en particular. Lo mismo en un restaurante. Usted va a un restaurante, entonces usted va, digamos, al Encanto del Mar. Y el Encanto del Mar es el establecimiento de comercio, como tal, la razón social por la cual se funciona. Y eso es un bien. Pero quien le está facturando es el propietario de ese establecimiento de comercio. De aquí a mañana, si yo quiero comprar el Encanto del Mar, puede que no compre un camarón, no compre un pescado, no compre una silla, sino compro es el nombre. Y eso es lo que utilizo, que eso incluso es muy diferente a lo que es la marca y otras cosas en particular. ¿Me hago entender hasta ahí, Freddy, y demás? ¿Hasta ese punto? Sí, señor. Listo. Entonces, vean, bajo ese escenario, ¿qué puede pasar? Diferentes escenarios. El primer escenario. Pongamos un ejemplo en Aqua. Entonces, en Aqua, digamos que tenemos un establecimiento de comercio que funciona en un local comercial. Y el establecimiento de comercio, digamos que se llame, bueno, me invento algo, un nombre. Entonces, un restaurante, o pongamos el ejemplo de un restaurante, Maca. Entonces, hay un restaurante que se llama Maca, que funciona en un local comercial en Aqua. Entonces, digamos que en ese caso, ¿quién es el arrendatario y quién es el arrendador? Entonces, el arrendatario es el dueño de Maca y el arrendador, pues, es el dueño del local comercial en ese evento. Entonces, si ven que pese a que existe el establecimiento de comercio que se llama Maca, el arrendador es el dueño del establecimiento de comercio. No es Maca porque Maca no tiene personería jurídica, un establecimiento de comercio no tiene personería jurídica. En ese sentido, si el dueño de Maca vende ese establecimiento de comercio, o sea, vende a Maca, el comprador no está dentro de la relación contractual del arrendamiento. La relación contractual entre el dueño de Maca y quien compra Maca es una relación contractual diferente entre el arrendatario y el arrendador. De tal manera que el hecho de que yo compre, venda a ese establecimiento de comercio a otra persona o venda a ese restaurante, no le da derecho o no obliga al arrendador a tener ese nuevo arrendatario, sino que tiene que estar autorizada la cesión. Si la cesión está prohibida en ese contrato, lo siento mucho. Y si la cesión está prohibida, esto tendrán que pedirle autorización y de mutuo acuerdo al arrendador para que acepte el nuevo arrendatario. Y es que eso es una garantía. ¿Por qué, Freddy? Porque es que puede que la garantía de solvencia que me da usted como dueño del negocio inicialmente no es la misma que me dé el nuevo arrendatario. Puede que usted me dé más garantía porque usted tiene, digamos, propiedades que yo puedo perseguir si usted de aquí a mañana no me paga o se me haya colocado un codeudor, pero puede que el nuevo arrendatario no tenga esas garantías. Entonces yo como arrendador debo decir acepto o no acepto la cesión del contrato de arrendamiento. ¿Estamos claros ahí en ese primer escenario? ¿En ese evento? Sí, Sí, quedó claro. o sea Listo. que no es obligatorio. No es obligatorio en ese caso. Pero vamos a mirar otro evento diferente. Y el otro diferente es que el arrendador, no estamos hablando de un establecimiento de comercio, sino que el arrendador es una empresa. Y esa empresa es persona jurídica. Entonces lo que tenemos es que el negocio, el arrendamiento está celebrado entre Freddy, que es el arrendador, y la sociedad, que es la sociedad Pedro Pérez S.A.
porque es persona jurídica. Entonces, el contrato de arrendamiento no está celebrado entre los dueños de la empresa, sino entre la empresa y Freddy. De tal manera que si de aquí a mañana yo vendo la empresa, en ese caso no hay problema y no es necesaria la cesión, porque independiente de quién sea el dueño de la empresa sigue siendo la que está contratando con Freddy, que es el arrendador. Y no me interesa, pero porque es que esa empresa tiene personería jurídica en ese caso. Entonces ahí no hay necesidad de la cesión y no importa que los dueños de la empresa cambien. No hay ninguna importancia con eso, en ese evento particular. ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? Sí, señor. Listo. O sea, perdónenme que me explayé con todo este tema, pero es interesante para que ustedes vean que en la práctica, lo que uno ve prácticamente no es lo mismo que sucede jurídicamente. O sea, en el mundo fáctico uno entra a un centro comercial y uno ve letreros, ve cosas, pero jurídicamente es otro cuento. Jurídicamente uno es el comprador, uno es el vendedor, uno es el propietario, uno es el establecimiento de comercio, uno es el negocio, etcétera, etcétera. Es más, puede que sea una triangulación mayor, que uno sea un establecimiento de comercio, que el dueño del establecimiento de comercio sea una empresa, o sea una persona jurídica, y los dueños de la persona jurídica sean unas personas naturales. O sea, y eso implica más y más cadenas contractuales dentro de una misma relación obligacional, que es bien interesante en ese caso. Listo. Entonces vean que esa es la diferenciación entre una sesión de contrato y una sesión de crédito. Y hay una figura por acá paralela a ella, que es el endoso. El endoso es una figura, ¿qué hora es? Son las 8. Perdón, estamos bien de tiempo. Miro la hora porque como tengo reposición a las 9:30, incluso con algunos de ustedes mismos, entonces yo creo que por tarde a las 8:30 acabamos, a ver si alcanzamos a descansar al menos una horita los que se vayan a conectar a la reposición. Pero ya nos falta muy poquito para hablar. El endoso. El endoso es una figura que es una especie de cesión de crédito. ¿Cuál es la gran diferenciación del endoso? Que el endoso solamente aplica para títulos valores, por eso los títulos valores no los había mencionado, por eso ningún ejemplo había mencionado que el cheque, que la letra, que el pagaré, porque eso tiene una forma especial de transferirse o transmitirse las obligaciones que están contenidas en un título valor y es el endoso. Entonces, el endoso es una especie de cesión de crédito, pero que aplica para los títulos valores. Títulos valores que no entro a explicar, ni que entro a explicar también la figura del endoso en profundidad, no lo voy a entrar a explicar, porque es que ustedes el otro semestre van a ver una materia que se llama títulos valores, y en esa materia les van a explicar todos los títulos valores, y adicional a eso les van a explicar cómo se endosan. Entonces, pero lo que me interesa es que sepan que ese acto de cesión de crédito, cuando se trata de un título ejecutivo, decimos cesión de crédito. Cuando se trata de un título valor, decimos endoso. Es un endoso. Entonces, generalmente, ¿cómo se hace el endoso? Es casi la misma formalidad. Yo le entrego al nuevo acreedor el cheque y hago una nota de endoso en la parte, en el respaldo del cheque, donde firmo y coloco mi nombre, y eso implica que estoy endosándole ese crédito a otra persona. De pronto acá lo que se omite es la notificación al deudor. ¿Pero por qué se omite esa notificación al deudor? Porque algunos títulos valores se expiden con la posibilidad de que los cobre quien los tenga en la mano. Es decir, es una forma distinta de hacerse. Generalmente, lo que pasa con un cheque, por ejemplo, yo le entrego un cheque a Casi Limas por 1.000.000 de pesos y Casi Limas coge y le endosa ese cheque a otra persona y esa otra persona a otra persona y no hay problema. Y finalmente el que lo tenga va y lo cobra en el banco. Lógicamente hay ciertos títulos valores que al momento de crearse
se restringe la posibilidad de que sean endosados, de que puedan cederse ese crédito a otra persona. Pero lo que me interesa en ese momento es que tengan claro que la cesión de crédito en materia de títulos valores se llama endoso. Y pues hay endoso, hay unas clasificaciones de endoso, hay endoso en procuración, endoso en propiedad, etcétera, etcétera. Pero con eso ustedes se van a divertir el otro semestre. Si alguno quiere mirarlo, ustedes tienen la presentación y ahí están explicados. Pero pues, bueno, y en la lectura que yo les envié, que valga la cuña, espero que la hayan leído. Si no la han leído, espero que la lean. Después de haber hablado todo esto, y lo van a entender muy bien. Ahí está también explicado el endoso, en ese caso. Listo. Nos quedan dos figuritas que son más cortas. La subrogación de crédito y es la asunción de deuda. La subrogación de crédito voy a empezar a explicarla. La subrogación de crédito es una figura en la cual voy a ser muy poco técnico con lo que voy a decir, pero es muy similar a la cesión del crédito. ¿Cuál es la diferenciación? Que en este caso, un acreedor viene a ocupar el lugar del otro acreedor, especialmente porque la ley lo dice. En la cesión de crédito, el relevo de un acreedor por otro acreedor se da especialmente por voluntad de los acreedores, porque hay un negocio, un acto entre vivos o por una situación de causa de muerte entre los acreedores, entre el cedente y el cesionario. En la subrogación del crédito es una situación que especialmente se da por ministerio de la ley, por orden de la ley. Y es que la ley tiene previstos algunos casos en los que, de presentarse la situación prevista por la norma, se entiende que se subroga el crédito. Es decir, que una persona viene a ocupar el lugar de ese acreedor en ese evento en particular. Entonces, realmente estamos bajo el mismo esquema que mencionábamos ahorita, en el que se ve alterado dentro de la relación obligacional uno de los sujetos y es el acreedor en este caso. En este evento no se ve alterado porque hay un negocio con otro acreedor nuevo, sino simplemente porque la ley lo ordena. Ya vamos a ver unos ejemplos de eso. Entonces, eso está regulado, especialmente en los artículos 1666 en adelante, en ese caso. Pero, por ejemplo, hay un caso de subrogación legal que ya hemos mencionado y que lo mencionamos cuando hablamos de los cuasicontratos. Y era, por ejemplo, el pago de lo no debido. Porque hay una subrogación en ese evento. Porque yo pago lo que no estoy debiendo y por consiguiente la ley me ampara para ubicar o para ocupar el lugar del acreedor que existía. ¿Me explico? Con el esquema. Perdón. Digamos que la obligación es pagar la administración. Entonces, la obligación es pagar, no sé, 200.000 pesos mensuales de administración. El obligado es el deudor del apartamento 1. El acreedor, pues, es la propiedad horizontal. El deudor 1 equivocadamente paga, pero paga la administración no del deudor 1, sino la administración del deudor 2. Es decir, paga la administración no del apartamento 1, sino del apartamento 2. Lo cual hace que se subrogue en el sentido de que, como yo pagué una deuda que no era mía, pago de lo no debido, ahora la ley me permite que yo entre a ocupar el lugar del acreedor del deudor 2. Es decir, que por esa equivocación, ahora el acreedor del apartamento 2 no es la administración, sino que ahora el acreedor del apartamento 2 es el apartamento 1, con la finalidad de que le reintegre lo que éste equivocadamente pagó. Eso es un ejemplo de subrogación. ¿Por qué opera de esa forma? Porque la ley lo indica en ese evento. Y acá, por ejemplo, el artículo
1668 nos lo menciona, que nos da varios ejemplos. Nos dice, el acreedor que paga a otro acreedor de mejor derecho. Bueno, eso es otro evento diferente, como cuando hay varios acreedores de un mismo deudor y yo le pago a un acreedor para que se vaya y me libere un espacio para poder yo cobrar por unas prevalencias que se generan en los créditos. Dos, por ejemplo, señala acá, cuando digamos yo pago la hipoteca de un bien sobre el cual yo no soy el acreedor hipotecario. Como por ejemplo, yo le compro a Freddy una casa, la casa que le compró a Freddy tiene una hipoteca en la cual Freddy es deudor de un banco, Freddy no paga, el banco viene, hace efectiva la hipoteca y yo pierdo la casa, yo me subrogo inmediatamente los derechos del banco para poderle cobrar a Freddy esa hipoteca y poder pues salvaguardar lo que me tocó pagar a mí. Otro ejemplo, por ejemplo acá cuando dice el que paga una deuda ajena, es otro ejemplo de esos, o en el caso de que un heredero que paga, digamos, las obligaciones del causante, en ese caso se subroga la obligación y viene a ocupar el lugar de ese acreedor, y cualquier caso similar que traiga la norma. Por ejemplo, hay un caso muy especial que me gusta explicar y es el caso de las aseguradoras, para explicar cómo funciona la subrogación de crédito. Recuerdo, la subrogación de crédito, a diferencia de la cesión de crédito, aplica por orden o ministerio de la ley, en ese caso. Les pongo el ejemplo. Para un ejemplo un poquito más complejo, pero que me interesa que tengamos claro. Primer ejemplo, o la situación, ¿cuál es? La situación, pongamos un ejemplo que teníamos hace rato. Camila estrella a Natalia. Entonces Camila, un choque de vehículos, no hablemos de lesiones personales. Entonces Camila va manejando y le genera, choca a Natalia, tiene la culpa Camila efectivamente y le genera unos daños al carro de Natalia. Entonces, ¿qué daño le genera? Uno, le daña el bumper, tres, le rompe las farolas, cinco, le hunde el capó, etcétera. Entonces, ¿qué pasa en ese sentido? Se genera lo que se conoce como, digamos que fue sin intención, entonces se genera un cuasi delito, una responsabilidad civil extracontractual, y le nacería la obligación a Camila de indemnizar a Natalia. Pero ¿qué hace Natalia? Natalia dice, no, pues yo no me voy a poner a voltear con esto. Yo pues estoy pagando un seguro y por consiguiente voy a hacer efectivo mi seguro. Entonces llama a la aseguradora y la aseguradora le dice, señora Natalia, no se preocupe, perdón, señorita Natalia, no se preocupe, lleve su carro a tal taller y a se lo arreglamos. Es decir, quien terminó asumiendo el pago de ese perjuicio fue la aseguradora, lo cual implica que la aseguradora se subroga en el papel de acreedor que tenía Natalia. Y ahora, porque la ley lo permite y lo tiene una disposición del Código de Comercio frente al contrato de seguro, ahora entonces la aseguradora, sin haber hecho ningún acuerdo con Natalia, la aseguradora por Ministerio de la Ley puede ir a cobrarle a Camila en calidad de acreedora. ¿Por qué? Porque se subrogó el crédito. Es decir, se rotó al acreedor, pero en este caso por Ministerio de la Ley. ¿Soy claro con ese ejemplo y con la diferenciación de la subrogación de crédito con la cesión de crédito ahí en ese evento? Sí, ¿O no? señor. ¿Sí? Ok. Entonces a la situación, vean que tenemos ya tres eventos. Primer evento, yo cedo un crédito, ya sea título gratuito, título oneroso, causa de muerte o por acto entre ellos. Cedo esa obligación. Segundo evento, yo cedo mi posición contractual, ya sea también a cualquiera de esos títulos. Y pues hay unas formalidades diferentes. En la cesión del crédito no tengo que pedir autorización, sino solo notificar al deudor. En la cesión del contrato tengo que pedir autorización del otro contratante.
Y tenemos la subrogación del crédito, donde rota el acreedor, pero por una situación prevista en la ley, donde la ley autoriza que en ese caso una persona entra a ocupar el lugar de ese acreedor en ese evento. Pero son 3 eventos en los que indiscutiblemente la obligación se transfiere de una persona a otra persona. Listo. Y el de irnos, la asunción de deuda, ahí en ese caso. ¿Qué es la asunción de deuda? ¿Por qué la dejo de última? Porque la asunción de deuda es un evento en que, muy diferente a los anteriores, muy parecido, pero muy diferente. Y muy diferente, ¿por qué? Porque en la asunción de deudas, ¿qué es lo que sucede? ¿Dónde se da la alteración? La alteración se da en el extremo pasivo. Es decir, en la asunción de deuda o cesión de deuda, que incluso por allá creo que la lectura lo llamaba expromisión, lo que se da es que el deudor cambia. Es decir, la alteración en el vínculo negocial o en la relación negocial se da en el elemento subjetivo, pero especialmente en el deudor, teniendo en cuenta que el deudor es el que es reemplazado por un nuevo deudor. Entonces, en ese sentido, es muy similar al esquema que vimos en la sesión de crédito. La única diferencia es que vamos no a tener un nuevo acreedor, sino que vamos a tener es un nuevo deudor de esa obligación, en ese caso. Entonces, en ese sentido, la asunción de deuda implica que una persona entra a cumplir por otra persona, entra a pagar la deuda de otra persona. Puede ser porque exista una relación negocial entre ese deudor originario y el nuevo deudor. Pero lo importante es que el que se entra a reemplazar es al deudor, no al acreedor, en ese caso. Y lógicamente, en este evento, hay que tener aceptación de quién, del acreedor, pues el acreedor no va a querer que le cambien al deudor, o habrán casos en los que sí le conviene. Sin embargo, tiene que haber aceptación del acreedor en cuanto al cambio del deudor, especialmente si la obligación es intuito personae. Si la obligación es intuito personae, pues más aún el acreedor debe autorizar que le cambien al deudor. Entonces, ¿qué puede pasar? Por ejemplo, que realice un negocio jurídico entre el deudor original y el nuevo deudor y hagan el cambio. Entonces yo vengo y le digo, pongamos un ejemplo, el acreedor, el mismo ejemplo que estábamos manejando desde el principio de clase. El acreedor es Jessica, el deudor es Freddy. Y Freddy viene y le dice a Jessica, Jessica, cambiemos el deudor. Y yo ya no sería el deudor, sino que ahora el deudor, digamos que sea Casi Lima. Entonces Francisco va a ser su nuevo deudor. Ahí en ese caso, Jessica es la que dice, sí, me parece bien o no estoy de acuerdo. Entonces, porque es que le están cambiando al deudor y eso va a implicar de pronto que le ponga una persona que no es solvente, una persona que no es responsable con el cumplimiento o 1000 situaciones adicionales. ¿Qué implica en este caso? Lo mismo que estábamos señalando en el caso de la cesión de crédito, y es el tema de garantías. Y es que este acreedor puede pactar que acepta la cesión del deudor, que acepta que entre un nuevo deudor, pero sin liberar al deudor anterior. Es decir, ahí nos haríamos la pregunta, si yo realizo la asunción de deuda o la cesión de deuda, el deudor que era el deudor originario y que es reemplazado por el nuevo deudor, ¿se libera de la obligación o no? Entonces la respuesta es depende, y depende de lo que se pacte. Si yo fuera el deudor y voy a entrar a otro que me reemplace, pues yo quiero liberarme totalmente. Si yo soy el acreedor, de pronto voy a querer que el deudor nuevo entre a reemplazar al deudor anterior, pero que el deudor anterior siga garantizando el cumplimiento de la obligación, lo cual me generaría más como una situación de fianza o de deudores solidarios en este caso en particular.
esta figura de la cesión de deuda no está regulada expresamente en nuestra codificación, pero incluso hay parte de la doctrina que dice que esa figura no es aplicable en nuestro ordenamiento jurídico. Pero lo cierto es que dentro de la dinámica contractual y negocial y dentro de algunos contratos se puede evidenciar que la figura sí está contemplada. Y es que puede haber un caso en el que yo quiera que cambie el deudor, o habrá casos en que el deudor quiera salirse de una obligación y cambiar su posición de deudor por X o Y motivo. Entonces, eso es válido en ese caso en particular. ¿Hay alguna duda hasta ahí? ¿O es claro? ¿Hay alguna duda? No, no, sí, se durmieron todos. No, señor. ¿No? Ok, No, listo, perfecto. Listo, pues ese es el tema que teníamos hasta hoy. Ya nos quedaría para la próxima semana hablar de la extinción de las obligaciones y este cuento se acaba ahí. Entonces, pues bueno, no los molesto más si no hay preguntas. Los que vayan a estar en la reposición de bienes ahorita, pues a las 9:30 nos vemos. Si estuvieron ayer, pues ya ayer la vieron. Y si no pueden estar, pues la pueden ver grabada. Yo ahorita mismo voy a subir la grabación de esta clase también, ¿listo? Para los que no lo pudieron conectar, para Camila que se quedó dormida y se conectó tarde y demás, ¿listo? Entonces ahí, señor, profe, al fin, ¿cómo va a parcial ser final, el parcial? pues el examen oral, normal, el Sí. martes 26 de mayo, ese día siempre aceleraremos a las 6 de la mañana porque, para que nos dé el tiempo y le demos, y pues 2, 3 preguntas cada uno y sale, preguntas concretas. Y, y Ah, sí va a haber bueno, banco de listo, preguntas, eso bien. ¿listo? Ah, no. Y no hay ninguna posibilidad No, de porque lo han cambiar ese pedido más banco de personas, preguntas. pero es lo mismo, es la misma pendejada. Profe, Ahí. ¿cómo es ese del banco de preguntas? ¿Y Pues Que eso vea, por sean ahí cuántas 5, preguntas o qué? pues vea, mire, si ustedes alcanzan a ver, tengo 254 diapositivas. Por diapositiva que salgan unas 3 preguntas, o sea, unas 750 preguntas. Sencillo. No, profe. No, se va a encantar haciendo eso. No, mentiras, no. Pues lógicamente no van a ser 10 preguntas, ni 5. Podrán ser unas, qué sé yo, 100 preguntas. Pero son preguntas orientadoras, realmente. Entonces me parece que sí sirve en el sentido de que ustedes tengan claras las preguntas orientadoras. Entonces, y van a ser preguntas concretas. Me parece que es bueno hacerlo, pero bajo ese tendido. Pues yo tampoco tengo tiempo para ponerme a hacer una cantidad de preguntas, pero son preguntas concretas para que ustedes tengan claridad de qué tema les voy a preguntar y para tampoco entrar como en la sección de la sección de la sección. La sección de la sección de la sección la mirarán ustedes en la parte que tienen que resolver el caso, que es parte también de ese 30%, que es resolver un caso y es un poquito más complejo. Pero acá son preguntas concretas. Pregunta es decir, digamos, con lo que hemos visto hoy, eh, ¿qué requisitos tiene una sesión de crédito? Punto, 3 requisitos. Entregar el crédito, hacer la nota de sesión y notificar al deudor. Eso es una respuesta concreta. Así es el tema. Entonces eran de ese talante las preguntas ahí. Pero no será tampoco una cantidad exagerada. Es lo mismo, Francisco, porque igual, así no haya banco preguntas, les Ah, voy a preguntar de lo que yo quiera. Pero pues como si estuviéramos en la modalidad presencial, les preguntaría ahí sí de una forma un poquito más quisquillosa. Pero como estamos en la modalidad virtual, flexible, fácil, entonces son preguntas como las que a ustedes les gusta, de memoria, concretica. Ahí, listo. bueno, listo, ok, gracias. Listo, entonces los dejo descansar y me iré a descansar al menos una horita para empezar clase a las 9:30. Listo. Entonces, si se conectan ahora, nos vemos a las 9:30 y si no, pues nos vemos la otra semana. Yo las estoy cargando de forma inmediata.
por si algo, ¿listo? Ahí. Entonces quedamos ahí. Listo. Feliz tarde. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, Gracias, Gracias. profesor. Feliz día. listo. Gracias. Bueno, hasta luego.